Hola, esta ocasión quiero hacer una metamorfosis inspirado en un ensayo increíble que aparece en este libro de la simbología del espíritu de Jung, pero es una aportación que hace el doctor Scharf sobre un tema fascinante que es la figura de Satanás en el Antiguo Testamento. Y me parece tan interesante, que conecta con tantas cuestiones, tanto de nuestra propia psicología, de nuestra propia psique, como la cábala, como otro tipo de reflexiones en torno a una de las posibles formas de entender el desarrollo de la idea de Dios como de la idea de Satanás en las tradiciones semitas, ¿no? Así es que quiero dedicarle esta metamorfosis a hacer algunas acotaciones, algunas reflexiones en torno a ese concepto tan fascinante, ese símbolo, a esa figura mitológica tan interesante y que para muchos ha sido tan perturbadora como es la figura de Satanás. Nuestro ensayo, el doctor Scharf lo inicia buscando la etimología de la palabra. Y obvio, como suele suceder en muchos ejemplos, antes que fuera un sustantivo era un verbo, el verbo satán, que él afirma que tiene que ver con el acto de perseguir, el acto de confrontar, el acto de acechar, ¿no? Y es interesante entonces cómo gradualmente el concepto de Satán o el verbo Satán, el verbo de acusar, de ser un opositor, un adversario, iba gradualmente a designar a ciertos personajes en el Antiguo Testamento que cumplían esa función. Así es que las primeras, aparentemente las formas más antiguas de la expresión Satán o Satanás no se refieren a un personaje mitológico ni a un demonio, sino era el uso que se daba de esta expresión para describir una conducta, una actividad y posteriormente a una persona que se ponía en carácter de adverso, de opuesto. Entonces, ustedes, aquí el doctor empieza a citar una serie de ejemplos en el Antiguo Testamento donde se ve el uso del verbo y en algunas ocasiones del sustantivo para describir a personas o acciones, por ejemplo, bélicas, ¿no? Los adversarios, los enemigos del pueblo de Dios, pues se utilizaba el verbo satán para referirse a ellos, ¿no? Todavía ahí no estaba considerada una figura mítica o una figura demoníaca, ¿no? Pero gradualmente iba a desarrollarse una idea de Satán o de Satanás que iba cada vez a, digamos, como a espiritualizarse. Se le iba a dar un sentido diferente a la simple descripción de la conducta entre los hombres, es decir, que la palabra Satán o Satanás iba a pasar del plano humano a un plano espiritual. Y una de esos, digamos, el pasaje clave, según el doctor Scharf, donde eso ocurre en el Antiguo Testamento, es el pasaje de Números 22-22. En ese pasaje, Balaam, un personaje que está, digamos, va a emprender una faena, eh, va a toparse con el ángel del Señor. Pero el ángel del Señor se le opone, se le enfrenta, lo confronta. Y la expresión que se usa ahí es Satán. Digamos, en esa primera referencia de Números 22, aparece por primera vez, según el doctor Scharf, un uso en el que el ámbito del Satán cambia y se convierte en un elemento dentro del ámbito de lo divino.
Y eso va a ser un punto clave en el análisis que él va a tener de cómo diferenciar al Satanás del Antiguo Testamento de todos los demás demonios que pululaban en el Medio Oriente. El otro pasaje que él observa es el texto de Job, cuando Satán o Satanás eh, eh, entra a la presencia de Dios como los hijos de Dios, él era, y empieza esta, digamos, esta confrontación, esta dialéctica entre Dios y él respecto a la vida de Job, ¿no? Todos ustedes más o menos recordarán la historia, ¿no? Y es justamente por insidias de Satanás que se desata esta tremenda tragedia en la vida de un hombre. Y nuevamente allí, dice Sharp, empieza a notarse que el concepto filosófico, no, metafísico de Satanás está siempre ligado a lo divino. Y entonces hay un pasaje súper interesante, increíble, realmente es increíble, porque en un texto de Primera de Crónicas 21:1 dice la Biblia que Satanás, pero allí es la primera vez, dice él, donde se le da un atributo, digamos, independiente, autónomo, mm, se va contra el pueblo de Israel. Pero lo interesante es que en un pasaje análogo que es segunda de Samuel 24:1, que se supone que es como el equivalente, narrativamente hablando, no están hablando de la misma situación, no aparece la palabra Satanás, sino la ira de Dios. Es decir, que Dios se molesta contra su pueblo por el deseo de hacer un censo. Y entonces, comparando estos dos pasajes, pareciera entonces que el Satanás o Satanás era, transita entre un atributo de Dios, una característica de Dios, con la tendencia a irse autonomizando de Dios. O sea, la ira de Dios, que aparece en un texto como la culpable de irse en contra del pueblo por, digamos, molestarse por este asunto del censo, pero en otro pasaje a eso se le llama Satanás. O sea que Satanás y la ira de Dios eran la misma cosa. Este primer descubrimiento del doctor Scharf en términos psicológicos es súper interesante porque además se acompaña de una lectura muy interesante y sugerente del doctor Jung respecto a la manera como él interpreta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? En su libro Respuesta a Job. Y lo que ellos están sosteniendo es que la idea más primitiva, más elemental de Dios, la idea de Dios que se tenía en el Antiguo Testamento, la más elemental y la más primitiva, era primeramente una deidad que no era consciente de sí misma. Es decir, que en Dios todavía no estaba diferenciada la cuestión moral de la cuestión de su propio poder o de su propia omnipotencia. Por lo que incontables pasajes del Antiguo Testamento se muestran a un Dios colérico, a un Dios que no tiene un reparo moral en exterminar personas o en hacer sufrir a otras, como en el caso de Job. Es decir, que es pura fuerza, puro poder. Como esos señores del Medio Oriente, ¿no? Entonces, según esta interpretación, si la manera en cómo se va construyendo la idea de Dios va de la mano de la forma en cómo el símbolo mítico del Satanás iba a desprenderse de esa deidad que ya no iba a identificarse con sus aspectos más sombríos, con sus aspectos violentos, con sus aspectos no morales. Y entonces empieza a notarse o empieza a entenderse, según el doctor Scharf, por qué en el Antiguo Testamento tenemos a un Dios colérico. Fíjense qué interesante que
y él dice, ¿no? Ese es uno de los grandes dilemas del monoteísmo, ¿no? La tentación, el riesgo del monoteísmo al empezar a describirse una deidad en términos personales es que justamente no solamente tenga rasgos eh, como la voluntad o la memoria o los sentimientos o la acción o la deliberación o la inteligencia, ¿no? Que son, alguien podría decir, rasgos antropomórficos con los que queremos entender la divinidad, pero también iba digamos, a mantener dentro de sí el aspecto de que toda personalidad, tal y como la nuestra, también tiene rasgos inconscientes. O sea que no todo en una personalidad es razón, no todo en una personalidad es moral, ¿no? Hay rasgos instintivos, hay rasgos que no se reconocen, que son ocultos o encubiertos para nuestra propia idea de persona. Eso es lo que la psicología ha descubierto sobre cuáles son los componentes de la personalidad. Y entonces el doctor Scharf empieza a darse cuenta de algo muy, pero muy interesante. Y es que justamente la idea de Satanás nace, se caracteriza esencialmente como un desprendimiento de la misma idea de Dios. Y que eso hace a Satanás distinto de todas las descripciones demonológicas, de toda la serie de demonios que son nombrados en la Biblia, pero que son diferentes a Satanás. Porque Satanás es un componente que primeramente estuvo en Dios mismo. Y entonces él empieza a descubrir que hay pasajes donde Dios actúa, o un atributo, o el ángel de Jehová actúa, y a veces es el ángel de Jehová y a veces es Satanás. Es decir, como si empiezan a hacerse intercambiables la figura del Satanás y la figura del ángel de Jehová. Y a veces se le atribuye a uno o a otro determinadas acciones. Es decir, que estamos en un proceso de elaboración, en un proceso en el que se van, hasta mucho después, a extirpar de la idea de Dios mismo su carácter sombrío, su carácter oscuro. Y es aquí donde empieza algo súper interesante que me llamó muchísimo la atención del estudio, de la investigación que hace el doctor Scharf en torno a la figura de Satanás. Y es el hecho de que él empieza a notar que se mantienen residuos de la demonología del entorno semítico, babilonios, asirios, egipcios, y podemos encontrar rastros de esos demonios en el Antiguo Testamento. Uno de ellos particularmente interesante es Azazel. Es una figura que aparece en varias partes de la Biblia y, eh, y es clave, ¿no? En el sentido de eh, cómo se va a interpretar y cómo va a variar a partir de esta figura de Azazel algunas cuestiones decisivas en torno a la imagen de Dios. Ahorita regreso a este asunto de Azazel. Está otro término, Lilith, que ustedes saben, no sé si ustedes checan los mitos hebreos de Graves, allí aparece la figura de Lilith, es una figura mítica que en el esoterismo y en otro tipo de tradiciones se ha recuperado, ¿no? Como la primera pareja de Adán y que está asociada también a el Génesis 6 y el asunto de los demonios y esta como figura maligna, ¿no? Eh, es súper interesante notar que en el horizonte semítico, la figura geográfica, el espacio geográfico del desierto, es el lugar donde va a ir a reposar, donde van a ir a ser expulsados, donde van a estar contenidos muchos demonios. Y es allí donde aparentemente se encuentra Lilith, en el desierto. Otra figura es Leviatán, Behemoth, Rahab. Están los serafines, que no son demonios, pero también pertenecen a otras tradiciones no judías. Todos estos nombres, según el doctor Scharf,
pertenecen a culturas distintas al judaísmo, pero que quedaron, digamos, eh, eh, lograron salvarse, se mantuvieron en esta idea, eh, digamos, todo el imaginario demoníaco del que el judaísmo tomó, ¿no? La idea del Sedim, que se les traduce igual que el Seirim, son, no, ustedes no lo van a poder encontrar estas palabras en español porque se traducen a veces como demonios, pero otras veces, como en el caso del Seirim, se le conoce como el macho cabrío. Y entonces resulta, o sea, es muy interesante porque ustedes leen estos pasajes donde aparecen ellos, que es, les comento, Isaías 13:21, Isaías 34:14, Segunda de Crónicas 11:15. En todos estos pasajes aparece esto del Seirim, pero en ellos aparece simplemente la imagen del macho cabrío. De suerte que si tú lo ves, si tú lo lees en la Biblia, jamás te vas a imaginar que en realidad se estaba refiriendo a un demonio de los desiertos. Esto tiene que ver hasta un poco con este asunto de los jinnes, de los de estas entidades de los árabes, estos genios, ¿no? Como el de las mil y una noches, ¿no? Donde, digamos, son modos en los que se representa lo demoníaco, a veces como animales, asociados a lo animal, y resulta, fíjense qué cosa más increíble. Todos estos, dice Scharf, todos estos personajes demoníacos que aparecen en el Antiguo Testamento mantienen la marca del nombre y de la etimología del nombre que nos permite rastrearlos como provenientes de otras tradiciones, provenientes de otras culturas, son más antiguos y son incorporados digamos, en el imaginario del Antiguo Testamento. Pero Satanás es otra cosa. Y aunque dice él, Satanás pudiera, una vez que se hace míticamente independiente de Dios, como una figura independiente, como un personaje independiente, podría tal vez incorporársele algunos aspectos de esos otros demonios antiguos o de esos demonios de otras culturas. Pero la gran diferencia es que a Satanás en ese momento, en su modo en el que va gestándose en el imaginario del Antiguo Testamento, no se le asocia con un animal. No tiene descripción animal, es una entidad espiritual. Es una entidad que está junto o a la par o enfrentándose a Dios. Es allí el ámbito donde Satanás, ¿no? Digamos, se define como como el acusador, como en el libro de Job, ¿no? Enfrentándose, llegando a Dios mismo y retando a Dios a que pruebe a Job. Entonces, eso es una entidad distinta. No tiene estas marcas mucho más primitivas, mucho más ligadas a la naturaleza. Y digamos, dice el doctor Jung, ¿no? Al paso del tiempo, al paso de los siglos, es que a ese Satanás le van a salir cola y cuernos, es decir, esta incorporación de los elementos más instintivos, por decirlo así, ¿no? Más animalescos, como de una especie de fauno, ¿no? Y de cómo la Edad Media lo va a empezar a representar, eso es posterior. Pero el Satanás que está en germen, que lo podemos rastrear en los pasajes del Antiguo Testamento, es otra cosa. Porque, insisto, este Satanás está ligado a una parte de Dios mismo que Dios mismo no reconoce, ¿no? Por eso esta tremenda polémica de Job con Dios, ¿no? Porque no puede entender por qué tanta crueldad, por qué tanta indiferencia ante su propio sufrimiento, ¿no? Y por qué al momento de que lo confronta aparece más como un Dios creador, más que como un Dios moral. En ninguna parte del libro de Job Dios reprende a Satanás. Y no lo va a reprender porque es, de alguna forma, él mismo, su parte sombría, su parte inconsciente. Quiero terminar esta primera reflexión en torno a este Satanás que nos ofrece el doctor Scharf en este seguimiento que hace él del Antiguo Testamento, haciendo rescatando de sus reflexiones un caso
muy interesante en torno a este Azazel, ¿no? Este Azazel que es una especie de demonio del desierto y que en un pasaje del Levítico, si no mal recuerdo, se ofrece, digamos, la posibilidad de tener dos animales para sacrificar, uno para Yahvé, Jehová, y el otro para Azazel. De suerte que uno va a ser inmolado en holocausto para Dios, pero al otro animal, y va a ser por un juego de azar, por un volado, diríamos nosotros, que se va a determinar qué animal va con quién, qué animal se le sacrifica a Dios y qué animal se entrega en el desierto para Azazel. Y entonces ahí tenemos, fíjense la interpretación tan interesante que hace este psicoanalista de este fenómeno. Entonces, para él, el animal que se sacrifica es ni más ni menos que la libido, que el instinto, y que hay una parte de ese instinto que es sublimada y aceptada por Dios, transmutada, ¿no? Cuando se quema, cuando se le hace esta ofrenda a Dios, una parte de tu instinto que se ofrenda a Dios, pero hay otra parte de tu instinto que tiene que ir al desierto, la parte más oscura, la parte no asimilable de tu instinto. Y para él, el desierto es lo inconsciente. Es decir, que el mal, el pecado, se hunde, se oculta, se mantiene en lo inconsciente, en el desierto, con Azazel. Y es súper interesante porque él hace una comparación con otro texto que está en Zacarías, enigmático y fascinante. Créame que yo había leído la Biblia hace muchos años y yo no recordaba ese pasaje tan enigmático y tan interesante, donde Zacarías en una visión ve una medida que a veces me da la impresión más que si es una medida para el grano, para medir grano, ¿no? Una medida muy antigua, EFA se le nombra, y de ese lugar le dice Dios a Zacarías, ven y asómate que hay aquí. Y de ese lugar donde está el grano, donde están las semillas, aparece una mujer y le dice Dios, esta es la maldad, esta es la maldad. Y entonces, exactamente igual que se entrega a este animal, a Azazel, Dios tapa, cierra el espacio donde está esta mujer que encarna el mal, y después dos mujeres aladas se llevan este contenedor junto con la mujer y se van. Y entonces aquí viene una conexión súper interesante, que les decía, es mi última reflexión, sobre lo demoníaco y lo femenino. Y cómo en este caso una interpretación junguiana sobre esto tiene que ver con cómo se va erigiendo la figura de Yahvé o de Jehová como una figura masculina. Y por lo tanto, ¿no? En términos de oposición, es decir, este Dios masculino que surge de las deidades femeninas de la zona del Medio Oriente, ¿no? Que hay una cantidad importante de diosas, y que empieza a cargarse cada vez más hacia el lado de lo inconsciente y hacia el lado del mal, lo femenino, ¿no? Y él recuerda entonces el enfrentamiento que hace en el dilema de Egipto, Dios con Rahab, recuerda esa tremenda historia de cómo Eva se identifica o se aproxima o está mucho más próxima a la serpiente que Adán, y esa otra mujer que termina más del lado del acusador Satán, que es la esposa de Job, ¿no? Cuando le dice a Job, maldice a Dios y muérete. Pero es en el libro apócrifo, que parece que solamente en el canon etíope se acepta al libro de Enoch como parte de los textos sagrados del Antiguo Testamento, donde ese libro, ya muy posterior a toda esta situación, incorpora y empieza a identificar a Azazel
no solamente con Satanás, sino con lo femenino. Y entonces allí ustedes, fíjense qué interesante la interpretación que hace el doctor Scharf de eso es toda esta mitología de la caída de los ángeles, ¿no? A la tierra y de su, eh, digamos, castigo eterno por haber seducido a las hijas de los hombres, tal como cuenta Génesis 6, y haber engendrado gigantes, ¿no? Ven ustedes cómo hay una continuidad, ¿no? De temas del libro de Enoch a este tipo de narraciones que estamos haciendo aquí. Y en donde allí sí se ve la conexión entre lo femenino y lo demoníaco, ¿no? Y seguramente también el miedo, el terror que puede producir a cierta imagen patriarcal y machista la figura de la mujer, ¿no? Entonces, concluyo esta reflexión con eso, ¿no? Los invito a que escuchen la segunda parte de este asunto para ir sondeando más sobre exactamente qué es Satanás, ¿no? Hoy que tenemos tradiciones, iglesias y una serie de cultos y de objetos que se asocian a esta figura, pero que creo que no corresponden mucho a el desarrollo de la figura de Satanás tal y como se presentó en el Antiguo Testamento y después, ¿no? Que tiene que ver muchísimo, muchísimo con la idea de Dios mismo. Les recuerdo nada más una cosa para los que vieron mi otro eh, Metamorfosis sobre la Cábala, que esta idea que el doctor Schaff está interpretando psicoanalíticamente de este desprendimiento de Satanás de la misma persona de Dios, es exactamente lo mismo, en mi opinión, hasta haciendo referencia a esto que habíamos planteado nosotros sobre Geburah, sobre esa sefirot, ¿no? Que tiende, la severidad que tiende a independizarse, a dislocarse y a generar el problema del mal. Entonces ahí ustedes tienen, fíjense que en términos psicoanalíticos y en términos cabalísticos, una misma aproximación a Satanás, ¿no? Que no deja de ser sugerente e interesante, ¿no? Ya veremos nosotros, ¿no? Si como seres humanos igual somos capaces o no de asimilar nuestro propio Satán, ¿no? Nuestra propia componente oscuro o libidinal, ¿no? Les agradezco mucho que estén escuchándome. Les pido por favor que le den un like, que se suscriban a mi canal y esperen cosas nuevas y muy interesantes que vamos a ir trayendo aquí a Café con Piquete. Les mando un abrazo, que estén ustedes muy bien y nos vemos a la próxima sesión. Hasta luego.